Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Oropesa y vengo aquí a hablarles sobre las semejanzas y diferencias entre el fascismo y el nazismo. Partamos del fascismo. El fascismo nace en Italia, en gran medida se debe a Benito Mussolini, el líder de su época, que era un sistema corporativo en el que se unían todos los entes de la nación en trabajar en base a un mismo objetivo, que todo era regulado prácticamente por el jefe de Estado, en este caso Benito Mussolini. Ellos tenían partiendo desde una economía que se puede decir del francés laissez-faire, deja pasar, deja hacer, que mayormente es como un capitalismo social, por así decirlo, pero sigue siendo capitalismo. Ellos lo denominaban como una clase productora, las que tenían las fábricas, las familias que tenían las fábricas y cosas así. Pero ellos podían seguir existiendo y de gozar de sus beneficios siempre y cuando trabajaran bajo los fundamentos del fascismo, de la doctrina italiana. Otra característica de ellos era un militarismo. El Estado creó un ejército que se encontraba en todas partes y ejercía poder de cualquier manera. El fascismo se caracteriza por ser muy violento y instaurarse a la fuerza. Es totalitarista porque abarca todo totalmente, es parte de la educación. Otro de los términos que podrían describir el fascismo es el adoctrinamiento de una generación con un mismo sistema ideológico, sin dejar un poco de diversidad o tolerancia desde otras perspectivas. La propiedad ahí se mantenía y se mantenía de cada quien, pero el Estado ejercía mucha fuerza y tenía gran poder sobre las propiedades de producción. Se dice que parte del romanticismo porque era más que todo visceral, más que intelectual. Ellos tenían, por decir, un eslogan que decía: el espíritu fascista es la voluntad y no el intelecto. Bueno, ahí se sabrá a qué tener, de qué esperar. Entonces, partía de ese punto, era muy visceral, era mucha emoción. Ellos decían que tenían que volver ellos eran los que crearon la humanidad por el Imperio Romano y todas esas circunstancias. Era autoritarista porque eran los únicos que ejercían el poder y los que lo tenían. No era dividido, el poder se mantenía en solamente el ejecutivo y era hegemónico, pues, tenían el poder de todo. El nazismo, vamos a hablar ahora del nazismo, también era totalitario, también era autoritario. En este caso la producción estaba en el Estado, pero ¿qué fue lo que sucedió? Alemania venía de una depresión grandísima, por la pérdida de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que los endeudó, tenían que pagar muchas cabezas de ganado, se les prohibió la fabricación de armas bélicas, tantas cosas. Bueno, ellos, cuando Hitler agarra la Cancillería en el 33, agarra la Cancillería, no hace caso a ninguna parte de las acciones del tratado y comienza de nuevo a fabricar armas y a darle un impulso económico, tanto así que en 1936 se hacen las Olimpiadas en Alemania, en Berlín, del 36, y ya Alemania tenía cierto poder económico. Eso da pie a que su producción en armas bélicas crezca abismalmente y les dé el poder económico con el que comienzan la guerra en el 39. Los nazis se caracterizan por creer que son una raza superior y tratar de obligar a que las cosas sean como ellos dijeron que fueron, pues. Perseguían a los judíos porque mataron a Jesucristo, porque no trabajaban o porque no trabajan y porque supuestamente son una plaga y todas las concepciones que ellos puedan tener de ese tipo de personas. Y se diferencia, ahora vamos a ver, o sea, esas son sus similitudes, pues son agresivos, autoritarios, se tratan de instaurar juros, son
expansivos, porque según los fascistas, la guerra dignifica al hombre y hace que crezca y mantiene la alegría. Y según los nazistas, son males necesarios. Por ejemplo, matar a los judíos, ellos dicen que fue un mal necesario. Bueno, en eso son sus similitudes. La diferencia radica en que en el nazismo ellos creen que son una raza superior, y en el fascismo ellos creen en la voluntad de que con el pensamiento se puede lograr hacer lo que ellos quieran. Piensan en que van a ser una nación fuerte con solamente pensarlo y empezar a ejecutarlo, ya lo logran. En el nazismo es que hay problemas de racismo en sí. Ajá. Otra cosa que los diferencia es en la economía. En el fascismo se mantiene una clase productora, que es la clase socialmente productora, que es el mismo capitalismo, pero con los tildes que le coloque el Estado. Y en el nazismo, el Estado es el que tiene el aparato productivo para ello. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.